Bienvenidos al capítulo 1 de Génesis. Vamos a trabajar en este texto tan importante para nuestra fe, que asienta las bases de una de las doctrinas principales de la fe cristiana desde los principios, la doctrina de la creación. Y simplemente a modo de aclaración, nosotros vamos a interpretar este texto, o lo interpretamos, porque confiamos plenamente de que estamos delante no de un mito o de una alegoría, sino de un hecho histórico, de un relato que realmente ocurrió. El capítulo 1 de Génesis podemos dividirlo básicamente en tres grandes secciones. La creación desde la nada, los versículos 1 y 2, luego el orden de la creación, los versículos del 3 al 8, que son el día 1 y 2, y luego cuando se completa la creación, allí en los días del 3 al 6, de los versículos 9 al 2, capítulo 3. Y vamos ahora a proceder a una lectura de Génesis capítulo 1. Vamos con la primera sección. Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vamos a la siguiente sección en donde Dios comienza a ordenar aquel caos que fue al principio. Esto es los versículos 3 hasta el 8. Dice así: Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. A la luz Dios llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde, llegó la mañana, y fue el día primero. Luego dijo Dios, que haya algo firme en medio de las aguas, para que separe unas aguas de otras aguas. Y Dios hizo una bóveda, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda, y parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue. Y Dios llamó los cielos a la bóveda, y cayó la tarde, y llegó la mañana, y fue el día segundo. Luego vamos a lo que es la siguiente sección, en donde vemos cómo se completa la obra. Esto es de los días 3 al 6 y en los siguientes versículos. Dice así: También dijo Dios, que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubra lo seco. Y así fue. A lo seco Dios llamó tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árboles frutales sobre la tierra, que den fruto según su género, y cuya semilla esté en ellos. Y así fue. Y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto según su género, y cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana, y ese fue el día tercero. Luego dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda celeste, para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste, que alumbren sobre la tierra. Y así fue. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para ser rey de día y la luna para ser la reina de la noche. Además, hizo las estrellas, y las puso Dios en la bóveda celeste, para que alumbraran sobre la tierra, y para que reinara en el día y en la noche, y para que separara la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y cayó la tarde y llegó la mañana, ese fue el día cuarto. Y dijo Dios, que produzcan las aguas seres vivos, y aves que vuelen sobre la tierra, por la bóveda celeste. Y creó Dios entonces los grandes monstruos marinos, y todo ser vivo que repta, y que las aguas produjeron según su género, y todo animal según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves en la tierra. Cayó la tarde, y llegó la mañana, ese fue el día quinto. Luego dijo Dios, que produzca la tierra seres vivos según su género, y bestias, serpientes y animales terrestres según su especie. Y así fue. Y Dios hizo animales terrestres según su género, y ganado según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie.
y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, y creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, y sean señores de los peces del mar y de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento, para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos, y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida. Toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo era bueno en gran manera. Y cayó la tarde y llegó la mañana, y ese fue el día sexto. Y así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe, y Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Y aquí en Génesis 1 vemos cómo Dios va ordenando toda la creación. Y vamos a ver ahora un esquema básico de este capítulo 1 que incluye también los primeros versículos del capítulo 2. Si miramos el esquema de Génesis 1, vemos que los dos primeros versículos consisten en la creación de la nada. O sea, eso se llama también dentro del mundo de la teología creación ex nihilo. O sea, no es que Dios simplemente da forma a algo preexistente, sino que no existía nada. Y esto hasta nos cuesta a nosotros imaginarlo. Luego, en los versículos 3 al 5, vemos las frases, ¿no? Y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. En el primer día de la creación, Dios separó la luz de la oscuridad. En el día 2, de los versículos del 6 al 8, Dios dijo: haya un firmamento en medio de las aguas. Y allí es donde Dios por un lado separa las aguas y por otro lado la bóveda, a la cual Él mismo nombra cielo. Luego, en el día 3, que va de los versículos 9 al 13, Dios dice que se junten las aguas y se descubra lo seco. Y en el día 4, Dios dijo que haya lumbreras. Y ahí es donde Dios crea el sol, la luna, las estrellas y todos los astros de los cielos. Eso es en el día 4, el versículo 14 al 19. Y a partir del día 13 en adelante comienza a verse esta repetición también que va a suceder hasta el final. Y vio Dios que era bueno. Esto aparece al final de la creación de los mares y de la tierra y de la creación de los astros, y vio Dios que era bueno. Y se va repitiendo en el resto de los días de la creación. En el día 5, de los versículos 20 al 23, la obra de la creación se centra nuevamente en los mares. Y allí es que Dios dice que produzcan, o literalmente podría traducirse como que enjambren, se llene, se multiplique o que broten de los mares toda clase de seres vivos y aves que vuelen. Y allí también aparece, ¿no?, que después de crear esto, Dios vio que era bueno y Dios los bendijo. Aquí también esto de la bendición de Dios sobre la creación comienza a darse en los días 5 y en el día 6. Y el último día de la creación, el día 6, en los versículos del 24 al 31, Dios dice que produzca la tierra los seres vivos y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego de crear, Dios vio que era realmente bueno. Bueno en gran manera. O algunas traducciones bíblicas lo traducen como algo hermoso. Y esta es una muy buena traducción. Así lo traduce también la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta. Dice, y todo fue hermoso, realmente bueno. Transmite la idea de perfección de la obra de Dios. Como un artista cuando concluye su obra, así Dios cuando concluyó su obra dijo, esto es realmente hermoso, ¿no?
Y también aquí aparece algo muy importante, que es la bendición de Dios, tanto sobre los animales, pero en especial sobre el hombre y la mujer, que después vamos a retomar este punto. Y en el último día, el día séptimo, Dios bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de su obra. Y también aquí Dios no solo bendijo el día séptimo, sino también lo santificó. Que esto es algo muy importante luego en el contexto de todas las escrituras. Aquí en el gráfico que tenemos un esquema cronológico de los días de la creación. Les recuerdo que estos esquemas, estas infografías, las voy a dejar en la descripción del video para que ustedes las puedan descargar. En el primer día Dios creó los cielos y la tierra, Dios separó la luz de las tinieblas. En el segundo día Dios separó las aguas, ¿no? Haya un firmamento en medio de las aguas. Luego, en el día 3, crea el mar y la tierra. A las aguas llamó mares y a lo seco llamó tierra. El día 4, Dios creó los astros, el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Dios dijo que haya lumbreras. Luego, en el día 5, los peces y las aves, ¿no? Que produzcan a las aguas seres vivos y las aves que vuelen. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo. En el día 6 creó los animales o los seres vivos que están en la tierra y el ser humano. Y vio Dios que todo era realmente bueno, y los bendijo. Y el último día Dios reposó de su obra. Vamos a ver algunas notas del capítulo 1 del libro de Génesis, y el primer punto sobre el cual quiero centrarme es si realmente fueron días. Hay algunos que interpretan que estos días de la creación no eran días cronológicos de 24 horas, sino que eran largos periodos en el tiempo, como eras o edades. Pero vamos a ver ahora algunos textos bíblicos que hablan acerca de esto. Vamos a leer primero Éxodo capítulo 20, versículo 11, que dice: «Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos». Esto es Éxodo 20, capítulo 11. Luego también en Éxodo 31, 17, allí leemos: «En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó». Bien, aquí en estos dos pasajes se nos deja bien en claro que cuando el Génesis habla de días, que fue el primer día, el segundo día, está hablando de los días tal cual nosotros los conocemos hoy, días de 24 horas. Otro punto sobre el cual quiero hablar es sobre esta secuencia que aparece aquí en el Génesis, que habla acerca del poder de la palabra de Dios. Y Dios dijo, y fue, y vio Dios que era bueno, ¿no? Lo que la palabra de Dios dice, eso se cumple, ¿no? Y con su palabra también Él nombra aquello que creó. Por ejemplo, aquí en el versículo 5, a la luz Dios llamó día y a las tinieblas Dios la llamó noche. El hecho de que Dios haya creado todo desde su palabra es algo que llama la atención en toda la Biblia. El Salmo 33:6, por ejemplo, dice: «Con su palabra el Señor hizo los cielos, todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca». Aquí se reafirma nuevamente este poder de la palabra de Dios que fue capaz de crear todo. Pero también es importante que nosotros leamos Génesis capítulo 1 y el poder de la palabra de Dios con el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y del 9 al 14, en donde también se nos habla de la palabra creadora. Así que vamos a buscar Juan capítulo 1 y allí leemos en los primeros 5 versículos: «En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios, y por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Y luego los versículos del 9 al 14 dicen así: «La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció.
La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, cuando leemos Génesis capítulo 1, debemos tener en cuenta de que no solo estaba presente el Padre, sino también el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad completa, presente allí, creando por amor a todo el mundo, sabiendo que esta creación luego implicaría la venida del propio Hijo de Dios justamente para restaurarla y salvarla. Otra cuestión a destacar es la imagen de Dios. No es una imagen física, sino una imagen espiritual, ¿no? Eso se trata de la santidad, la perfección y la justicia perfecta que tenía el ser humano delante de Dios. El ser humano tenía plena comunión y conocimiento de Dios. Y además era también un perfecto administrador de la creación, ¿no? Y lamentablemente esta imagen, con la caída de Adán, como vamos a ver en los capítulos siguientes de Génesis, se perdió y fue restaurada por nuestro Señor Jesucristo. De esto nosotros aprendemos en dos textos del Nuevo Testamento, en Colosenses 1:15 y en Efesios 4:24. Colosenses dice así: Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y Efesios 4:24 dice: Vístanse o vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cristo es ese nuevo Adán creado a la imagen de Dios. Y a través de Cristo esta imagen también es restaurada en nosotros. Esta imagen es restaurada en esta realidad en nuestro mundo de manera parcial, pero será completa en la nueva creación que Dios tiene preparado para nosotros. Otro aspecto del capítulo 1 de Génesis es la bendición. Dice: Dios bendijo con estas palabras: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Eso es en Génesis 1, 22 y 28. Y también en Génesis 28 allí agrega: dominen, literalmente estén a cargo de la creación, ¿no? Y aquí es donde aparece la cuestión, ¿no? Como parte de la bendición divina, por un lado la fertilidad, ¿no? Siempre en la Biblia vamos a ver a la fertilidad como una gran bendición o un gran don de Dios. Y en el Salmo 127:3 nosotros leemos: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Junto con la bendición viene el mandato de ser mayordomos. El ser humano fue colocado en el mundo para administrar y gobernar sobre la creación de Dios. Y allí está el texto del Salmo 8:6, en donde hay un pequeño eco de Génesis capítulo 1. Allí dice: Lo has hecho Señor de las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo de sus pies. Finalmente quiero destacar de esta historia de la creación algo que ya aparece en el capítulo 2, pero que forma parte del mismo bloque, que es el reposo, ¿no? Dios bendijo y santificó el séptimo día, ¿no? Santificar es apartar algo para un uso especial, y eso es lo que Dios hace con el séptimo día. Y no es que descansó porque estaba cansado, sino porque su obra había sido concluida, terminada, y había visto Dios que todo era realmente bueno, realmente hermoso. Y el Nuevo Testamento hace referencia a entrar en el reposo de Dios. En Hebreos capítulo 4 versículo 3 leemos: Pero los que creímos hemos entrado en el reposo. Y también en Juan 19:30 leemos: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Bien, ¿qué tiene que ver este texto de Juan en donde Jesús dice consumado es? Bien, Jesús también había terminado su obra y descansó allí en la tumba. Fíjense ustedes, ¿no? Esta similitud entre la obra del Padre y la obra del Hijo, y cómo el Nuevo Testamento asocia que nosotros ahora descansamos en la obra de Cristo, en la obra de Dios, la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo.
Y entrar al reposo, entrar al descanso de Dios también es una cuestión muy importante en el Antiguo Testamento, especial en el Éxodo, donde Dios había prometido darles a su pueblo, a Israel, descanso de sus enemigos en la tierra prometida. Y desde allí se asocia el entrar en el descanso con Dios, o el descanso con Dios, en el futuro que nos espera, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la vida eterna. Este es el verdadero descanso que Dios tiene preparado para nosotros. Espero que esta explicación del capítulo 1 de Génesis haya sido de bendición para tu vida. Si te gustó el video, dale un me gusta. Te recuerdo también que abajo en la descripción del video dejo los archivos que utilicé aquí para realizar el video. Estas infografías, estos gráficos van a estar allí para que los puedas descargar y usar o repasar nuevamente. Deseo que Dios te bendiga y te guarde. Un abrazo grande.